Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, bien, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a analizar el pretendido juicio político al presidente de la República, que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Depende de la Corte, de la decisión de sus jueces, que este juicio pueda volver a la Asamblea y avanzar hacia su trámite. Está con nosotros el doctor José Chalco Salgado. Él es abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Usted vio salir ya la decisión del CAL de ayer, que tuvo 5 votos a favor y 2 abstenciones. En contenido, ¿cómo la califica? Buenos días, Milton. Un gusto estar con usted. Mi solidaridad por las últimas horas que ha tenido que vivir la libertad de expresión. Usted personalmente, un saludo a los radioescuchas y con quienes precisamente hay que dialogar estos temas importantes para el país. Lo que hemos visto en este ejercicio de un intento de juicio político ha sido una sistemática, una permanente, una repetida lógica del todo o nada. Y cuando decimos del todo o nada, es precisamente porque no ha importado revisar el procedimiento, no ha importado revisar el proceso constitucional, el cumplimiento de los mínimos constitucionales y legales para tramitar este proceso, y ha sido atropellado. Ha sido atropellado al nivel de los equívocos desde el inicio, desde el momento de la presentación, de la supuesta aclaración a la presentación, desde la remisión a la unidad técnica legislativa y finalmente este momento en donde la Corte Constitucional toma un rol protagónico que, a propósito, Milton, rol protagónico que lo tiene porque la Constitución del Ecuador, el modelo constitucional ecuatoriano, que está vigente en el Estado a partir del año 2008 con la Constitución que Correa la hizo y que vía referéndum se aprobó, nos guste o no nos guste. A mí personalmente no me gustan muchas cosas de la Constitución actual, pero es la Constitución que está vigente y que precisamente hace que el poder de la Corte Constitucional ingrese precisamente para controlar lo jurídico, que desde lo jurídico hay varios errores en este intento de juicio político. Por eso es que cuando usted va al todo o nada, esto ya no parece juicio político. Esto más bien empieza a tener otros aires en donde no me interesa respetar la norma constitucional y prefiero entonces tener un aspecto de golpe de Estado antes que de un proceso constitucional de juicio político. Ahora, hubo desde el principio algunos errores. Por ejemplo, invocar al 131 de la Constitución que habla de los juicios políticos para otros altos cargos, no para el presidente o vicepresidente de la República necesariamente. ¿Por qué no fueron directo al 129? Eso es, como se dice en el tenis, un error no forzado. ¿Por qué lo hicieron? Y otras cosas más que hacen pensar incluso a muchos políticos que están haciendo a propósito, como decimos acá, de adrede para que no salga. Empecemos con algo fundamental. Lo que hay que cuidar, lo que hay que proteger siempre es la institucionalidad tan débil del Ecuador, tan débil del Ecuador. Hay que defender lo mínimo que nos queda y esa comprensión de un orden constitucional y democrático. Yo le debo decir aquí algo fundamental. Cuando se hizo este primer informe de esta comisión ad hoc ocasional que se nombró para investigar hechos, ya se hizo toda una especie de humo sobre una lógica de una comisión por omisión, con una cantidad de errores en materia penal. Ahora en este informe final de la solicitud del juicio político desapareció la comisión por omisión, ya no hablan de esto, desaparecieron los famosos albaneses, tampoco ya no hablan de los albaneses, pero sí hacen muchos errores. Yo creo, Milton, que en realidad es por lo que el profesor Hernán Salgado ha calificado, que es una lógica de analfabetos constitucionales, porque tanto error grosero, de bulto, pese a que se los va diciendo en el camino, se ve esos intentos de enmendar, pero ya no se puede más, porque simplemente esta lógica de analfabetos constitucionales bien traída es lo que está imperando. Y cuando usted dice, efectivamente, el juicio político inicialmente lo citaron por el artículo 131 y no el artículo 129 de la Constitución. Y esto para que nos entienda la audiencia, el 131 constitucional
es respecto a los funcionarios públicos, ministros de Estados, Consejo de la Judicatura, entre otros funcionarios. Pero la norma especial para el caso del presidente de la República es el artículo 129 de la Constitución. Y se equivocaron cuando presentaron, y posterior a medianoche, al ingreso de viernes, terminación del día jueves, ingresaron una supuesta aclaración, Milton, que la aclaración tiene también errores de bulto. Y tiene errores de bulto porque en la aclaración vuelven a citar erradamente ahora ya no las normas constitucionales, sino las normas legales. Hablan de que conforme al artículo 80 de la ley se hace esta aclaración. Y cuando lo correcto para aquello era el artículo 88, porque además vuelven a citar en la ley el artículo relativo a los ministros de Estado y funcionarios otros del juicio político y no para el presidente de la República, que es el artículo 88. Vea usted entonces, es una serie de tropiezos. Además, en esa aclaratoria, Milton, algo fundamental que hay que decir, no se presentaron las mismas 58 firmas para pedir la aclaración, ni siquiera las 46 mínimas para el juicio político. Es decir, esta lógica de la visceralidad, del todo o nada, del juicio va porque va, les ha hecho cometer errores desde el inicio, pasando por la aclaración que está mal ingresada. Esa aclaración no sirve. Y finalmente, si nos fijamos ya del contenido mismo de la solicitud, que tiene 51 páginas, apreciado Milton, errores de fondo muchísimos. Claro que existen. ¿Cuáles son? Los primeros, no existe una descripción de la conducta. Nosotros en materia penal, los penalistas son expertos en esto, hablan claramente de la descripción de la conducta del verbo rector que se está imputando. Es decir, se está diciendo que el presidente ha cometido dos actos delictuales que están previstos para el juicio político: la concusión y el peculado. Pero no se ha descrito adecuadamente la conducta del verbo rector que relaciona a estos delitos con el Ejecutivo. Explico. Se está diciendo que el presidente es responsable del supuesto, por el supuesto de saber, y si no supo, apreciada Mónica y Milton, debió intentar suponer y saber la presunción de que sus funcionarios eran responsables. No sé si me hago entender. Es una cuestión absolutamente forzada, absolutamente ambigua y absolutamente abstracta, pero eso no es todo. Aquello no es todo. Es tan un juicio político intentado, insisto, que parece más golpe de Estado porque no se respeta el ordenamiento constitucional y jurídico del país. Es tan apretado, tan antojadizo y tan del todo nada, que además cometen el error de haber citado dos disposiciones de la concusión y del peculado que ya están reformadas, que ya no están vigentes. El delito de la concusión y el delito del peculado fueron reformados en febrero del 2021. La norma que citan es la norma del año 2014. Ni siquiera hubo el tiempo, con tantos abogados, con tanta unidad técnica legislativa y legal que no correspondía que pase a ella, con tantos asesores que están ahí, ni siquiera se dieron cuenta de estos errores. Y ahora esperamos entonces precisamente este momento protagónico ante la Corte Constitucional, Milton. Hágame entender una cosa, doctor. Se lo planteo de una forma, yo no soy abogado. ¿Cómo desconectar de lo judicial con lo político en el delito que se le acusa al presidente de cohecho y de peculado? ¿Cómo? Porque hay unos asambleístas que dicen, no importa si es que después penalmente no se le enjuicia al presidente Lasso por lo que le estamos acusando. Este es un tema político. Si entendemos que es un tema político, que los votos mandan y que hacen los políticos lo que les da la gana cuando tienen mayoría. Pero ¿cómo se desconecta esto? ¿Esto está mal desde la forma, desde la redacción de la Constitución? Lo primero, Milton, quiero corregir, saludé a Mónica cuando lo correcto es a Verónica, mil disculpas, ¿no? Gracias, doctor. Vea, Milton, yo le voy a decir algo muy sencillo y fundamental que va a dar respuesta a lo suyo. Cuando uno aprende lo que significa la Constitución, entiende que la Constitución es un instrumento político, luego jurídico, cuyo fin máximo, apreciado Milton y Verónica, es frenar al poder y luego sí establecer derechos, garantías de los seres vivos y la estructura del Estado. Pero ¿cuál es el fin de las constituciones? Frenar al poder. Acto 2. La Corte Constitucional, la Corte de Cortes,
tiene como máximo fin vigilar la vigencia, el respeto, la no vulneración ¿de quién? De la Constitución. Luego, como consecuencia lógica, la Corte Constitucional tiene la tarea y el deber de entonces cuidar la Constitución, y si cuida la Constitución, de frenar a los excesos del poder, porque el poder es excesivo. Históricamente hemos visto aquello. Y claro, hay discursos que dicen esto es netamente político y no jurídico. Vaya barbaridad, vaya error y tamaño error de bulto. Y lo explico por qué. El juicio político, no porque tenga la palabra político, significa que no sea jurídico. La política no puede desarrollarse, desenvolverse fuera de los límites y los márgenes jurídicos y constitucionales, porque si no se convertiría en una suerte de exceso de poder y de violación y de arbitrariedad. Y aún más, en la Constitución del 2008, aprobada en referéndum, que la hizo el expresidente Correa, precisamente se ingresaron estos cuidados jurídicos, porque el juicio político naturalmente no pasa por la Corte Constitucional y se queda y se resume en una suerte de procedimiento exclusivo de los parlamentos de los estados. Pero en el caso ecuatoriano, esto cambió porque la Constitución anterior de 1998 o la Constitución de 1979 simplemente permitía que se haga el juicio político. Varios casos conocemos en el Ecuador, varios de remembranza permanente siempre, en donde el juicio político lo hacía el legislativo y se destituían aquí a los presidentes. En la Constitución del 2008 se dijo ahora se hace un dictamen de admisibilidad para que continúe este procedimiento del juicio político que tiene que hacer la Corte de Cortes. Además, no cualquier corte, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano y, como explicaba, el guardián de la Constitución. La Corte es el guardián de la Constitución. Y si es el guardián de la Constitución, ha de ser el guardián de que no exista excesos de poder. Y si es el guardián de que no exista excesos de poder, tendrá que hacer lo que la ley le dice, que es precisamente, conforme al 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mirar que la solicitud sea propuesta conforme a la Constitución. Yo aquí creo que existen ya muchas violaciones, no es conforme a la Constitución, no se está respetando el ordenamiento jurídico, no se está respetando el principio constitucional de que no puede haber una infracción que no estuvo debidamente sancionada al momento del cometimiento del acto por el cual se quiere sancionar, es el caso de haber citado mal estos artículos de concusión y peculado. Dos, ¿qué más tiene que hacer la Corte, Milton y Verónica? Dice que la Corte tendrá que mirar si se singulariza la infracción que se imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones que están previstas para el juicio político. Y en consecuencia, si es que procede o no procede el juicio político. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo la Corte Constitucional, una Corte de mucho prestigio, una Corte que se está jugando aquí precisamente, no poco, sino la institucionalidad del Estado. Pero yo tengo mucha seguridad, le digo con honestidad, yo estoy convencido que la Corte hará su trabajo y su tarea. Nos ha acostumbrado ya la Corte Constitucional en estos últimos años a mirar sentencias y dictámenes de altísimo nivel jurídico y académico, porque esa es una ventaja. En la Corte Constitucional están grandes juristas y académicos en los cuales el Estado puede descansar en confianza. Y por eso precisamente este momento protagónico, en donde en 6 días plazo tendremos un dictamen de la Corte Constitucional que, insisto, mi confianza es precisamente que no será favorable por la serie de atropellos, incongruencias y falta de seriedad constitucional en este proceso que se ha iniciado desde el legislativo. Son las 8:38, estamos conversando con el doctor José Chalco Salgado, él es abogado constitucionalista. Doctor Chalco, buenos días. Y bueno, ahora lo que usted menciona, usted cree que no será favorable por todo lo que nos ha expuesto, pero hay un debate también de qué tan profundo debería ser el análisis que dé la Corte Constitucional. ¿Cuál es su criterio al respecto? Porque hay criterios divididos entre que debería ser un análisis profundo y otro simplemente que sería de forma y no de fondo. Mire, yo respeto mucho la función de un secretario, creo que es legítima. Yo respeto mucho la función de una persona que tiene el deber
de verificar en recepción o en información cuando usted le dejan una solicitud, que esté todos los requisitos completos, que esté la cédula, que esté el papel con el membrete, que esté el papel oficial y que esté la firma. Yo respeto mucho esa tarea, pero esa no es la tarea pues de unos jueces de la Corte de Cortes. Esa no es la tarea de un órgano jurisdiccional. ¿Cómo vamos a imaginar que la Corte Constitucional tiene que hacer una suerte de checklist? Un checklist, entonces hemos creado una Corte de Cortes, una corte en donde están los juristas más importantes del Estado, una corte conforme al nuevo modelo constitucional en donde dice la Constitución precisamente que la Corte tendrá el deber de cuidar la Constitución, ser guardián de la Constitución. Luego, lo que les estaba exponiendo, es decir, guardián de que no existan excesos de poder y que tiene que hacer una actividad jurisdiccional. Le pedimos que solamente se reduzca a la actividad de un secretario que recibe papeles y diga, voy a hacer un checklist de que estén todos los documentos. Eso es un tamaño error. Eso es una barbaridad, Verónica, que efectivamente yo he escuchado de quienes defienden este juicio político que lo están diciendo. Aquello es una ignorancia, nuevamente, son unos analfabetos constitucionales de lo que determina nuestra Constitución, de lo que determina el ordenamiento jurídico y de lo que implica este nuevo modelo constitucional, este nuevo paradigma constitucional, en donde precisamente la Corte tiene una responsabilidad, una tarea protagónica, insisto, nos guste o no nos guste. Esta es la Constitución del 2008 que está vigente. Si habláramos de otra Constitución, seguramente no estaríamos discutiendo este tema, Milton. ¿Usted se acuerda cuando antes de que aprueben el informe de la Comisión Ocasional, con 104 votos le quitaron la frase traición a la patria para ir buscando ajustar a la forma constitucional? Total, no usan ese informe, buscan y entre lo que rebuscan encuentran, por ejemplo, esta famosa carta enviada por el entonces gerente de Flopega al presidente advirtiéndole que hay corrupción. Ahí dicen está la principal responsabilidad por omisión del presidente. Entonces le quitan la palabra omisión, pero siguen sustentando en una actuación por omisión. Vea, Milton, lo que usted ha dicho es algo interesante. Yo algo lo señalaba al inicio de esta intervención de que eliminaron el concepto comisión por omisión, que tenía muchos errores, ¿no? Ajá. Pero siguen efectivamente relacionando de forma indirecta y queriendo encontrar en supuestos la vinculación de conocimiento y de actividad dolosa del Ejecutivo. Esto es un error, porque en materia penal, usted tiene que tener una descripción de la conducta del verbo rector del tipo penal, es decir, ¿cuáles son los tipos penales aquí? Concusión o peculado. Usted tiene que tener una descripción de la conducta del verbo rector muy clara, muy precisa. Estamos hablando de materia penal. No estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es simplemente una valoración subjetiva en el modelo constitucional ecuatoriano. Insisto, desde el modelo constitucional ecuatoriano no se puede hablar de supuesto del supuesto. No se puede hablar de que solamente existe una presunción de que se presume que en consecuencia tuvo conocimiento el Ejecutivo. Yo no veo, bajo lo que usted ha citado bien, Milton, que existiría en consecuencia una conexión directa de responsabilidad del Ejecutivo. A saber, además, también escucho que se está diciendo el presidente tenía la obligación de denunciar. ¿De denunciar qué, pues? ¿Acaso no se conoce la denuncia temeraria y calumniosa cuando usted no tiene pruebas de lo que conoce? Usted puede tener usted no puede andar denunciando a todo el mundo. Usted tiene que tener pruebas claras, fehacientes de que hay tal acto con tales pruebas. Caso contrario, eso se puede revertir en su contra y se convierte en una denuncia temeraria y calumniosa. Es decir, no es así de manejar las categorías con tanta ligereza. Por eso, Milton y Verónica, yo soy muy fuerte en decir lo siguiente y lo digo con responsabilidad académica, con responsabilidad profesional. Yo no soy ministro de Estado, yo no soy asesor de los asambleístas, yo vivo de mi profesión y lo hago esto porque me gusta la institucionalidad de la democracia, me apasiona la institucionalidad de la democracia. Les voy a decir con honestidad, cuando usted tiene un proceso tan atentatorio al ordenamiento jurídico, tan exagerado, tan visceral, esto ya no suena a juicio político, esto es clarísimo. Estamos analizando, la ciudadanía se puede dar cuenta claramente de los errores. Y si usted tiene tantos errores e igualmente dice el juicio va porque va, y tiene un presidente de la Asamblea Nacional que firma comunicados políticos diciendo que el juicio va porque va, y tiene un presidente de la Asamblea Nacional que dice estoy dispuesto a ser presidente de la República si el Ecuador me requiere, ¿qué me está indicando? Que esto es un todo o nada. Y si es un todo o nada, Milton, desde la ciencia política y el derecho constitucional, esto es más cercano a un golpe de Estado, no a un juicio político. Insisto,
Esto es más cercano a un golpe de Estado porque hay tantos errores que se los han dicho, que lo hemos explicado, que hemos estado en todos los espacios diciéndolo y siguen y continúan. Esto significa entonces que hay una lógica visceral en donde no importa nada. Entonces un poder, que es el poder legislativo, quiere hacerse de otro, que es el poder ejecutivo.